Hola, buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales desde Barcelona, un día más para comentar a modo de píldora audiovisual la opinión de la jornada. Hoy se trata, como no, tenemos que tratar el tema, es evidente, de la muerte no por inesperada, menos sentida, de Pelé. El gran Pelé nos dejó ayer después de un largo sufrimiento con la enfermedad. Ha tenido la discreción de morirse dejando pasar el Mundial de Qatar para no restar protagonismo al certamen futbolero y ahora ya ha dejado de existir a la edad de 82 años. Descanse en paz el gran deportista. Sería irrespetuoso ahora no comentarlo, pues, el tema ese, dejamos de soslayo, dejamos de lado la 15ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, que comenzó ayer, continuará hoy y acabará mañana. No ha habido sorpresas en estos partidos jugados, ya los comentaremos. Nos corresponde hablar de Pelé. Pelé irrumpió al fútbol a los 16 años y causó gran expectación. Al año siguiente, con 17 años, en el Mundial de Suecia 1958, asombró al mundo y todo el mundo hablaba maravillas de él. Claro que más del 95% más de la población hablaba de referencia, hablaban por las historias contadas por terceras personas y no vividas, porque en aquel entonces la información se basaba en la confianza que uno tuviera en la opinión de los demás, de la opinión del periodista que siguiera noticias, porque imágenes habían pocas y de una calidad muy bajas con relación a las que permite la tecnología actual. Yo recuerdo en época muy de niño asistir a algunas tertulias de mi padre, los tertulianos vecinales, nada que ver con este show de los tertulianos de ahora, que lo que menos importa es lo que dicen y lo que más se valora es quien grita más, respecto a este fenómeno nuevo que venía con Pelé y toda la expectación que creaba. Esto era el año 1958, Brasil, con los goles de Pelé, ganó ese mundial, y el año siguiente, 1959, Pelé ya jugaba con el Santos, su único equipo serio, profesional de toda la vida. Luego, paréntesis, luego acabaría la carrera por cuestiones de ajustes económicos y los contratos importantes en el cosmos norteamericano, pero en el fútbol serio y demás jugó toda la vida en el Santos, fue fiel a los mismos colores, hasta el punto de que el Santos ahora va a poner en su escudo una corona en conmemoración del Rey Pelé. Pues bien, decíamos, este Pelé extraordinario jugó en España en el año 59. Lo hizo en el Camp Nou, en un partido donde hay una foto histórica con Kubala y Luis Suárez Miramontes, y en el Bernabéu. En el Bernabéu lo hizo con el homenaje al jugador del Real Madrid, Miguel Muñoz, un centrocampista, entonces se llamaba medio volante derecho, que jugaba en el Real Madrid, que muchas temporadas se retiró. Luego sería entrenador de fútbol, ganó varias ligas, aquellas ligas también de blanco y negro y de triste recuerdo con incidencias arbitrales y etcétera, que ya hemos comentado repetidamente, y en el año 66 rompió la mala racha de la Copa de Europa y ganó la 6ª Copa de Europa con el Real Madrid. Pues bien, allá entonces en el año 59, repetimos, en junio 59 también jugó con el Real Madrid. Ese año jugó en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu. Él obedecía que al Santos en aquellos tiempos hacía giras para la procura de la estabilidad económica de más de un mes por Europa. Ahora ya no es concebible esto. Entonces sí. Había en aquella época pocas escenas televisivas, es decir, y aunque los hubiere, la televisión era privilegio de unos pocos. Aquí en España estaba comenzando en el Miramar, Barcelona, Paseo de La Habana, en Madrid, y había poca programación, y los usuarios de la televisión casi se podían contar en una simple operación matemática. No diremos que eran con los dedos de una mano, pero no demasiadas manos, y ya nos entendemos. Las imágenes había que verlas a través del nodo. El nodo era el noticiario informativo o pseudo informativo que tenían la obligación de exhibir, de obligado cumplimiento, todas las salas de cine de España.
era un noticiario pues concebido para gloria del régimen franquista del régimen franquista de la época. En aquel noticiario blanco y negro normalmente había una sección de deportes. Esa sección de deportes generalmente la ocupaba el equipo del régimen, no otro que el Real Madrid. Y ahí en las voces de David Cubedo, de Matías Prats, el abuelo, y algún otro nombre que ahora no me viene a la memoria, pues nos contaban pues esas hazañas en color. Allá en el año 64 nos cambiaron a un jugador para cantar el gol de España, que supuso la asistencia a Marcelino, que supuso el gol del 2-1 frente a Rusia en la primera Eurocopa que España ganó a Rusia, del portero Yassin, la araña negra, en el año 1964. Pues allá ese nodo de blanco y negro, el que centraba un balón fue Jesús Pereda, y nos hicieron por un arte de barbirloque, lo cambiaron, y el que centraba la pelota figuraba que era Amancio. El primero era jugador del Barcelona, le quitaron los méritos, y el segundo era el Real Madrid, que le adjudicaron unos méritos que no tenía. Así eran las truculencias así se escribían las truculencias de la época. Pues bien, en aquellas épocas decíamos, pues Pelé teníamos que vivirlo a través de lo que nos contaban otros. Esto era el año 58 cuando ganó el Mundial, y ya en el año 62 el Mundial se celebraba en Chile. Los horarios con Europa ya eran muy distintos, tampoco había tanta divulgación como ahora, evidentemente. Allá España perdió en la fase inicial, en la fase de grupos. La fase de grupos ya perdió, no superó. Hubo un partido, España estaba en el mismo grupo que Brasil. Hubo el partido decisivo España-Brasil, decisivo para ambos. España ganaba por un gol de Adelardo. Adelardo era un futbolista, un interior del Atlético de Madrid, interior izquierda, que había suplido a Joaquín Peiró, que se había ido al fútbol italiano. Y a última hora fue convocado por el seleccionador, que dudaba entre Adelardo y un emergente Amancio, un jugador coruñés que prometía mucho, y que ya en aquella época ya fue fichado por el Real Madrid. Pues contra opinión de muchos, Adelardo fue el elegido por el seleccionador y fue el autor de ese gol que daba esperanzas a España. Pero el último tercio del partido, Amarildo, que era precisamente el sustituto de Pelé en este Mundial estuvo lesionado del primer partido y prácticamente tuvo una participación efímera, pues es el sustituto del 10, Amarildo, marcó los 2 goles que dieron la victoria a Brasil, supuso la eliminación de España y la clasificación para la fase de eliminatorias de Brasil, y acabó con el triunfo. El triunfo que fue el segundo triunfo consecutivo de Brasil, y hasta ahora esta efemérides no se ha vuelto a repetir. Podría haberse repetido ahora en este Mundial de Qatar si hubiera ganado Francia, que había ganado Rusia 2018, pero tal circunstancia no se produjo, porque quien ganó fue Argentina, que le sirvió para desempatar en ese duelo parcial entre Argentina y Francia, que estaban a 2 victorias cada uno. Pues ya Argentina ya les sobrepasó con 3 victorias. Aquella España era una España de la época del primer Mundial del 58, era una España dual, una España que había, para contentar a la población, la ilusión de la población se suscribía a los toros y al fútbol. Eran los 2 grandes acontecimientos que arrastraban masa. En los toros era la época, todavía se vivía del dolor, todavía había duelo por la muerte de Manolete, acaecida años atrás, acaecida en 1957 en la plaza de Linares por un toro llamado Islero de la ganadería de los Miura. Pues con Manolete acabó un mito, y hubo un largo duelo por él, pero era una época que había grandes figuras de la torería, Luis Miguel Dominguín y tantos otros, Julio Aparicio Padre, luego Ordóñez, una serie de nombres. Competía en popularidad y en aceptación popular con el fútbol, pero se solapaba un poco. Había generalmente ambos, los aficionados entendían de una cosa u otra, o creían entender de ambas disciplinas. El caso es que el fútbol predominaba en invierno, y evidentemente en el solsticio de verano dominaban las plazas de toros y los toreros más famosos de la época. Aquí en Barcelona había una gran época, había una gran
lucha entre Chamaco y Bernadó por buscar posiciones. El Bernadó era catalán, Chamaco era onubense, residente aquí también en Cataluña, y había una población dividida entre chamaquistas y bernardistas. El Bernardo era de Santa Coloma de Gramenet, y era algo así como periquitos y culés, digamos así. Había esta rivalidad. Bueno, no nos desviemos del tema. Esa era para hacer una fotografía de la época. Más cosas. El mundial del 66 fue un fiasco para Brasil. Brasil bueno, también le trataron mal. Evidentemente le fue muy castigado. Las figuras brasileñas fueron muy castigadas por la dureza de los adversarios, y Inglaterra en 1916 fue un triste recuerdo para Brasil. Se resarció en el siguiente, México 1970. Aquí Brasil lo bordó con un equipo de ensueño, con una delantera maravillosa. Garrincha, Jairzinho, Tostao, Pelé, Ribeirinho. Pelé ya estaba sobre los 30 años en plena madurez deportiva. Brasil pasó por encima, y en aquel momento la canariña nos emocionó a todos. Todos éramos un poquito del equipo de Brasil. Ahora muchos se preguntan, bueno, ¿qué tiene Pelé que no tiene otros futbolistas? ¿Cuáles eran las virtudes de Pelé? Pues bueno, en lo que nosotros, en lo mucho que hemos oído y en lo poco que hemos podido ver, pues se destaca que Pelé era un gran atleta, era un futbolista fuerte, de un gran cabeceador, de un gran salto, de una gran capacidad física, de gran recorrido, y con una técnica excepcional, que dominaba las dos piernas, la derecha y la izquierda. Y también Ravis pues también tenía un gran remate de cabeza, con una particularidad que luego vimos en la época. Luego vimos en el jugador Sándor Kocsis, el húngaro que tenía el Barcelona en la última fase de su carrera. Un jugador que remataba muy bien de cabeza, y que dirigía un movimiento de cuello sensacional. En el Barça, antes de Kocsis, lo había tenido más o menos César, pero si tenemos que compararlo con alguno, y ya con un jugador que sí que hemos visto más, que ya lo conocemos más a fondo, sería con el jugador madridista Santillana, delantero centro, que fichó el Madrid junto con dos más del Santander. Pues este jugador Santillana tenía la facilidad también de suspenderse en el aire, esa circunstancia que tenía Pelé. Es decir, futbolistas que saltan más que el contrario, y cuando se pierde el impulso y va en bajada, el marcador ya está tocando al suelo. Es decir, que le cobran ventaja en el sueldo, por el salto le cobran ventaja por esa facilidad que tienen, imposible de describir, de quedar suspendidos en el aire por esas fracciones de décima de segundo, suficiente para llegar al balón que su opositor no alcanza. ¿Cómo queda? Evidentemente Pelé para muchos ha sido el mejor jugador del mundo. También depende esto de colores de cada uno. Es difícil comparar, es difícil e injusto comparar épocas. Antes los marcajes el fútbol era menos profesional, los marcajes eran menos severos, y en teoría era más fácil marcar goles. Actualmente, en favor de los jugadores actuales, es que juegan sobre un tapiz verde, sobre una alfombra verde, muy cuidada. No hay campos, ya por ley, ya no hay campos embarrados, no hay lodazales, y está todo como mucho más cuidado. Las tarjetas, por ejemplo, de amonestación para advertir de la dureza de adversarios comenzaron a exhibirse en el año 1970, y hasta entonces pues había carta libre. Ahora, actualmente, con esto de la tecnología y con esto de que las televisiones hay primeros planos, y que dejan en evidencia al defensor, y luego el VAR, el vídeo del VAR, pues hace llegar a que los controles sean mucho más exhaustivos, y los jugadores no se excedan excesivamente de los marcajes, porque están controlados. Evidentemente, en ese sentido, es mucha más ventaja el fútbol actual, con relación al anterior, que sí gozaba la ventaja que hemos dicho, de que tenía mucha más presión
en que no sabía eso que se llama, eso de la presión alta y esto de los cuadrados, que se jugaba más por el fútbol, era cosa más era una virtud más innata que trabajada. Por lo mismo, como lo decimos, es difícil comparar épocas, pero si tenemos que comparar, sin comparar épocas, y a lo mejor habría una mayoría de acuerdo, que podríamos decir que en el top 5 hay 4 futbolistas en primeras posiciones que los 4 tienen el denominador común que son sudamericanos. 3 argentinos y 1 brasileño. El brasileño, indudable, Pelé, el gran Pelé. Los argentinos, pues Alfredo Di Stéfano, Diego Armando Maradona, y evidentemente hay que poner en esta lista, además a más, con honores de máximos, a Leo Messi, que todavía está en activo y todavía tiene el currículum que aún puede añadir algún logro más personal y de conjunto del equipo. Pero, aunque no fuera así, ya su logro, su currículum actual, ya rebasa a los anteriores. En este caso, pues poniendo en el top 5 a estos 4, cabría una quinta plaza, y la quinta plaza, a lo mejor con un poquito de generosidad, podríamos aplicarla a un jugador europeo. Y como nos gusta también barrer un poco para casa, un jugador que marcó una época, aunque no tuvo la constancia de otros en cuanto a la duración en el tiempo, pues fue Johan Cruyff. El holandés volador, Johan Cruyff, jugador que cambió la historia del Barça, pues puede ser ese quinto hombre. Y ahí estaríamos en el top 5. A partir de ahí, los números 1, 2, 3, cada uno haga su lista. Amigos, esto es la pequeña homenaje, la pequeña referencia que queríamos hacer con respecto a este monstruo del fútbol, un deportista ejemplar que fue Pelé. Quienes le conocen dicen que era un jugador sencillo, y algún jugador de la época sobre esta sencillez del futbolista, sobre esta humildad, sobre que recordaba su procedencia de las favelas brasileñas, algún jugador de fútbol me ha hecho alguna referencia en concreto. En fin, amigos, lo dejamos aquí. Mañana un poquito más. Adiós.